Jovita, la bruja negra de la Huasteca. El relato más aterrador de brujería jamás contado, evento 100% real. No sé a quién más contárselo. Necesito que me crean y que me ayuden. Esto empezó hace años, pero lamentablemente la brujería, el daño y todos los trabajos negros que le hicieron a mi familia, yo los arrastro al día de hoy. Y todas las noches Satanás me envía su legión de demonios para atormentarme. La última vez que me atacaron fue en septiembre 12 del año 2022 y créanme, ya no sé a quién recurrir. Fui a la iglesia y me cerraron sus puertas. Acudí con chamanes de mi rancho y al ver con lo que peleaban, la verdad se negaron a ayudarme. Argumentaron que esa bestia les podía quitar las energías y también los poderes. Esto que arrastro sucedió hace ya bastantes años. En aquellos tiempos, vivíamos en un pueblito de la Sierra Huasteca, del estado de Veracruz, en México. Allí mis padres recibieron como herencia un enorme terreno y nos mudamos para allá. Medio recuerdo esto porque yo era muy pequeña y desafortunadamente, a la edad de 8 años, mi madre murió de una manera extraña, ya que por las noches cuando mis padres dormían, llegaban sombras y nos tiraban los trastes. A los perros los aniquilaban. La primera semana en que llegamos, pasaron todas estas cosas. Incluso hasta nos escupían en la comida, por cierto la poca que teníamos. Y también escuchábamos como que vomitaban entre la oscuridad y en los alimentos, en las tortillas y en el maíz. Mi madre, para no asustarnos, decía que era el viento, cuando en realidad eso no era creado por la mano de Dios. Lamentablemente ella enfermó, al grado que por ser pobres, no tuvimos para acudir a un médico, ni para comprar medicamentos. Por eso, al otro día, mi pobre madre ya no despertó. A mi madre le quitaron la vida con brujería, y todo por el maldito terreno, que según era de otras personas. Les cuento que no pasó ni un mes, y al poco tiempo mi padre se volvió a juntar con otra mujer, con una llamada Jovita. Esta señora era su prima hermana, y era una de las que siempre le peleó la propiedad a mi madre. Esta fea mujer tenía fama de trabajar la curandería, la brujería y de realizar trabajos. Por eso siempre sospeché que ella tenía algo que ver en todo esto. No me gustaba para nada esa mujer. Ella era de un pueblo cercano al de nosotros y todos los días venía a pelear con mi madre y le decía que el terreno le pertenecía, al grado que una vez la amenazó y le dijo que pronto o al canto de los gallos mi madre saldría con los pies hacia adelante, como quien dice sin vida. Creo que ya estaba todo planeado, y lo más sorprendente fue que mi padre se enredó con esa mujer, con su propia prima de sangre. Mi pobre abuela, que aún vivía, no la veía con buenos ojos, y en voz baja siempre aseguraba que esa mujer no era buena, que solo se había metido con mi padre para salir de aquel pueblo, y cuando pudiera o tuviera oportunidad le quitaría la herencia. ¿Pero por qué motivo? ¿Acaso en estas tierras había algo que a ella le interesaba? En ese tiempo no lo sabíamos, y de lo único que estábamos seguras era de que nada bueno estaba enterrado por allí, ya que siempre asustaban. Olía difunto, y esas sombras me seguían manifestándose, y más cuando la bruja se ausentaba. Era como si la custodiaban. De hecho, estaban en la casa. Y todo pasó en esa época que les estoy marcando, y no tiene mucho. Para no ser más largo este relato, aquella horrenda mujer manipulaba mucho a mi padre. Le exigía demasiado, pues aseguraba que ella se merecía lo mejor y que él se lo tenía que dar por haberse fijado en él, cuando de hecho nadie lo hacía.
Recuerdo que mi padre tenía muchos terrenos de naranja y otras frutas, las cuales desde que llegamos ya no quisieron dar frutos. Pero desde el primer día que la mujer puso un pie allí en la casa, estos árboles al siguiente ya daban mucha fruta, era como si algo mágico, o quien dice brujería, tuviera algo que ver. Recuerdo que mi padre tuvo muchos compradores para su producto. Lamentablemente el dinero le llegó tarde, y me lamento con eso porque si no, hubiéramos salvado a mi madre, cuando no teníamos para comprarle nada, ni para llevarla al médico. Mi padre trabajaba demasiado, con tal de complacer a esa mujer, tanto que hasta se olvidaba de que tenía una hija. Todo el dinero de las ventas los acaparaba esa mujer. Por eso mismo, y para no pelear con él, yo prefería irme todo el día al cuarto de la abuela, que estaba al final del terreno, antes que quedarme con mi madrastra, la bruja Jovita. La abuela, para sobrevivir, se dedicaba a vender carne seca, queso fresco y leche de vaca en los ranchos cercanos. Como yo no iba a la escuela, siempre la acompañaba a visitar algunas rancherías cercanas, allá en nuestro pueblo. La verdad, yo no nací allí, pero bueno, lo conocía de pies a cabeza. Pero allí pasaban cosas aterradoras, especialmente con la brujería. Les cuento que un día salió mi padre al campo. Para eso me asomé a su recámara y sin querer miré cómo esta fea mujer bebía algo de un plato que tenía abajo de la cama. Después molía unas hierbas y se le echaba la comida que ella preparaba para mi padre. También le daba de esa comida para que almorzara en el campo. Y fue allí que comprendí que me lo estaba trabajando. Esa era una maldita bruja. Sin querer hice ruido y ésta se dio cuenta de que ya la había visto. Y de inmediato, no sé cómo le hizo, pero en segundos me agarró del cuello y me dijo que más me valía que no abriera la boca, ni que contara cosas que yo había visto, porque de lo contrario, ni el mismo Dios a quien yo creía me salvaría de mi destino, uno muy aterrador, igual como el que tuvo mi madre. Llorando le dije que yo no había visto nada, y que no sabía de qué rayos hablaba. Es más, le pedí por Cristo que me soltara, y al mencionar al Hijo de Dios, ésta me aventó, y se hizo a un lado furiosa. Eso tan solo era el primer aviso de lo mucho que estaba por venir. Por miedo esta parte no se la conté a nadie, y trataba de no verla de frente. Cuando tenía hambre, mejor iba a la casa de la abuelita, ya que mi padre me desatendía. Supuestamente, su papel era el de protector, pero pues no le importaba mi salud o si comía. Les cuento que un día, junto con mi abuela, llegamos a un pueblo vecino. Allí vendimos toda la mercancía que traía. Ya de regreso al salir de esa ranchería, encontramos a una mujer muy humilde. Esta era más grande que la abuela. Sin conocernos nos saludó muy amable y nos dijo algo que nos congeló la sangre. Ella nos dijo que tuviéramos mucho cuidado, porque teníamos a un demonio siniestro muy cerca, y que no era lo que aparentaba. De hecho, mencionó que era una mejor persona cuando era joven, pero ya de grande se volvió una bruja, una mala, un demonio, alguien que no se tocaba el corazón para hacerle daño a la gente, principalmente a quien le estorbaba. Eso era verdaderamente extraño, pues ni siquiera conocíamos a esa mujer. ¿Pero con qué propósito nos decía todo esto? Cuando la abuela le quiso preguntar que de quién hablaba o por qué decía esas cosas, la anciana se marchó apresurada y ya no la volvimos a ver. Ya durante el camino la abuela iba muy pensativa, seguro y decía que todo lo que esa mujer imaginó era curiosidad, pero no. Después se puso nerviosa y yo la traté de calmar diciéndole que a lo mejor la señora estaba loca y que nos había confundido con alguien más. Amigo Chumo San Juan. Los días siguieron pasando y cierta mañana, doña Jovita preparaba el desayuno para mi padre, y la verdad olía muy rico. Lo malo era que nunca usaba sal para sus alimentos,
Y mi padre siempre le decía, ¿por qué rayos en la casa no había sal? Años después comprendí el verdadero motivo. Recuerdo que esto serían como las 4 de la madrugada. Mi padre se despidió de ella y se fue al campo, porque entregaría 10 toneladas de naranja con un comprador que ya le había depositado. Aún no amanecía y pensé que aquella mujer regresaría para su cama, pero no fue así. Sigilosamente salió de la casa y se dirigió hacia un gallinero, a lo mejor y recogería los huevos de las gallinas. Cuando de repente miré por la ventana con atención y vi cómo esa vieja tomaba a una de las gallinas, a la cual le mordía el pescuezo, y de la nada le sacaba toda la sangre, por cierto, una enorme cantidad. Al principio creí que era mi imaginación, pero nada de eso, pues no pasó mucho tiempo y ya las gallinas se encontraban alborotadas, como si supieran que corrían la misma suerte. Era como si olieran que un depredador estaba muy cerca de ella, y la verdad, todas huían. Me encontraba incrédula, juro por Dios, que tenía el estómago revuelto. Tenía asco por esa mujer, aquella que estaba demente. Inmediatamente, sin hacer ruido, regresé para mi cama, pues aún no lo podía creer. De hecho, era algo jamás visto. Estaba muy inquieta. Solo quería que amaneciera para irme con la abuela, porque aún estaba todo oscuro y tenía mucho miedo. Finalmente salió el sol, y traté de no hacer mucho ruido y me salí de la casa. No pude más, y le conté lo que miré a la abuela, pero pues ella no me creía. Pensaba que lo había soñado, o quizás que era mi imaginación. Y ella decía que su hijo no podía estar casado con una mujer así. Eso me dolió mucho. Mi propia abuela no me creía. Como todos los días la abuela y yo salíamos a vender la mercancía, ya en el pueblo en donde nos encontrábamos, la gente contaba algo muy espantoso, pues aseguraban que antes del amanecer se robaban a los niños de su cuna y que cerca de la iglesia habían encontrado el cadáver de un infante, uno que tenía días de nacido, pero que éste estaba sin ojos, sin lengua y sin gota de sangre. Este había sido ultimado brutalmente en extrañas circunstancias. Le habían extraído hasta las entrañas. Nadie se podía explicar lo sucedido, pues nunca antes habían visto algo tan espantoso, pues el pueblo era tan tranquilo y la gente aseguraba que algo malo ya los acechaba en los alrededores y que desgraciadamente nadie sabía de qué rayos se trataba. Yo sí, pero tenía miedo de hablar y allí comprendí que aquella mujer tenía un plato de comida abajo de su cama, cuando en realidad era sangre. Estaba muy desconcertada, pues no sabía qué diablos estaba pasando en mi comunidad, allí en la zona huasteca. Una mujer afuera gritaba una y otra vez estas palabras: Por Dios, cuiden a sus hijos, que esa maldita bruja negra y hechicera está de regreso, y que se llevará a todos los niños. Recuerdo que la abuela me miró muy asustada, y solo me dijo que no hiciera caso de esa mujer, que posiblemente estaba loca gritando, y que no sabía lo que decía. Amigo Chimo San Juan, lamentablemente las cosas no cambiaron en nada, y una noche descubrí que ese terreno era el punto de reunión de las brujas y demonios. Era el centro de aquelarres, donde cada día del calendario pagano hacían aquelarres sacrificios de puros infantes y otras cosas. Por eso era el afán de quedarse con él. Y allí comprendí que el único objetivo era de que nos largáramos nosotros o nos quitaba la vida. Miraba a la abuela un poco pensativa. Creí que yo era una carga para ella, pero a pesar de mi corta edad, yo hacía todo para ganar dinero. Te cuento que los meses pasaron y todo el tiempo se escuchaban malas noticias por esos rumbos. Por ejemplo, que si no era algún animal descuartizado, era un humano asesinado como aquel infante.
y uno que otro borracho que estaba sin vida. Pero cada vez me preocupaba mucho por mi padre, al igual que por la abuela, y más que nada, porque esa bruja negra era muy peligrosa. Cierta mañana, al llegar a la casa de la abuela, sabía que algo no estaba bien. Ella se encontraba en su cama muy mal. De hecho, ardía en calentura. Los días pasaron y no mejoraba. Me pidió que buscara a mi padre y que se lo trajera. Le pedí a una prima que me acompañara y fuimos hasta allá. Esa vez miré a esa maldita bruja y ésta dijo que no dejaría venir a mi padre. Mi padre fue, pero muy a fuerzas y solo de pasada. Vio a la abuela por un rato y después se marchó y ya no quiso regresar. Aseguraba que no quería tener problemas con su esposa. Poco le importaba la salud de su madre. La verdad, ese no era mi padre, pues aquella bestia lo tenía trabajado y embrujado, porque le daba a beber sangre y a comer en los frijoles huesos tiernos de difunto. Lo corrí y decidí quedarme con la abuela, yo solita. Cada vez que la miraba, ésta estaba por morir. De hecho, me dijo algo que me preocupó bastante. Ella me confesó que sabía que doña Jovita había acabado con mi madre y que por miedo no dijo nada, pero que cuando esa bruja se quedó allí con mi padre, ella sintió que tenía que alejarlo a como dé lugar. Por eso me pidió que si fallecía, que por mi bien no regresara a la casa. Decía que me largara del rancho, que temía por mí y por mi padre, porque éramos los últimos para que aquellas brujas se quedaran con su terreno, con su zona de aquelarres y con los seres humanos, aquellos que eran su alimento, sus nutrientes, su fuente, y que nosotros solamente le estorbábamos. No había duda, a mi padre lo tenían embrujado, y cuando esta mujer estuviera harta, no dudaría en quitarle la vida, y a mí también. Eso me hizo oler la sangre. ¿Y cómo sabía la abuela todo esto? Dijo que esa mujer era la culpable de su mal, pues había jurado vengarse por puro placer y lo cumplió, porque la desgracia destruyó a mi familia, mi vida, y ahora por su culpa tenía que abandonar mi pueblo para siempre. Lamentablemente después de eso, ya no supe de ella, ni de mi padre, y al día de hoy y después de algún tiempo, no está su paradero. Siguen sin dar pistas. Espero y lo reconozcan. El señor es don José Clemente González. Gracias. Relato. Escrito y adaptado por Chomo San Juan de los eventos reales de suscriptor anónimo del canal.